Bueno, pues seguimos otro domingo más hablando y explicando el credo. Como tenemos ahí abajo, efectivamente vamos a seguir explicando. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí está el centro de nuestra fe. Jesucristo padeció por todos nosotros, murió por todos nosotros, resucitó para todos nosotros. Pero yo me hice ya siendo muy crío una pregunta. ¿Por qué Jesús, si era un hombre bueno, era un hombre misericordioso, amante de los débiles, que daba de comer a los hambrientos, que curaba a los enfermos, consolaba a los tristes, resucitaba a los muertos? ¿Por qué un hombre bueno fue rechazado, escupido, insultado y asesinado? ¿Por qué? Fundamentalmente fue por tres motivos. Los judíos echaban en cara a Jesús tres grandes razones. La primera, Jesús estaba en contra de la ley de Moisés, la ley que Dios mismo había dado a los judíos. Era la ley de Dios y Jesús estaba en contra de la ley de Dios. Segundo, también Jesús estaba en contra del templo de Jerusalén, en contra del templo de Dios. Dios mismo quería habitar en aquel templo de Jerusalén y Jesús estaba en contra de ese templo. Tercero, Jesucristo decía que era Dios y esto era una blasfemia, porque solamente hay un Dios, el que está en los cielos. Ningún hombre puede ponerse o arrogarse la categoría de Dios. Por estas tres razones, Jesús fue rechazado, insultado, escupido y asesinado en una cruz. Y vamos a ir examinando cada una de estas tres razones. Primero, ¿realmente Jesús estaba en contra de la ley de Moisés, de la ley de Dios? Nos dice en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, dice él: no penséis que he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Incluso el que quite una coma o una tilde de la ley será muy pequeñito en el cielo. Por lo tanto, Jesús no estaba en contra de la ley. Otra cosa es que Jesús tenía una interpretación de la ley que no era la interpretación de los fariseos. Los fariseos eran los entendidos de la ley, pero Jesús les decía: habéis cambiado la ley de Dios y la habéis transformado en una ley de hombres, y eso no es lo que lo que Dios quería. Y pongo tres ejemplos. En la ley de Dios se dice, hay uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Y decían los fariseos: yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero el dinero que yo le voy a dar para cuidarla, para que se alimente, si ese dinero lo echo en la cesta del templo, decían los fariseos, ya no estoy obligado a atender a mi madre, que se muera, que se pudra, porque yo quedo libre del mandamiento de Dios si doy limosna al templo de Jerusalén. Y dice Jesús: ¿veis? Habéis cambiado una ley de Dios por una ley humana. Segundo ejemplo, dicen los fariseos: no se puede comer carne de cerdo, porque la carne de cerdo es impura y mancha el alma. Y dice Jesús: ¿cómo yeo? Bueno, el cómo yeo dígolo yo, ¿Cómo yeo? Pero vamos a ver,
¿Quién creó todo lo que hay en el mundo? Lo creó Dios. Por lo tanto, si Dios lo creó, no hay nada malo. Da lo mismo la carne de pavo que la carne de cerdo. Lo que mancha no es los alimentos, lo que mancha es el pecado. Si yo tengo ira, si yo tengo soberbia, si yo tengo impaciencia, si yo tengo rencor, eso mancha mi pecado, no lo que coma, no lo mancha porque coma una manzana o un filete de cerdo. Por eso nosotros, los cristianos, podemos comer absolutamente de todo tipo de alimentos, porque Dios todo lo hizo bien y nos lo ha dado. Como veis, otra vez los fariseos cambiaron una norma de Dios en una norma humana. Voy con el último ejemplo. El último ejemplo es el sábado. Esto les dio mucho que hacer a los fariseos. Decían los fariseos, Dios hizo un día sagrado, el sábado. Por lo tanto, en sábado no se puede trabajar. Y trabajar era curar. Jesús una vez curó a un hombre que tenía un brazo paralítico. ¿Veis? Pecado, malo. Y entonces Jesús le dice, pero vamos a ver, hombre, a ti, fariseo, tienes un burro y el burro se cae en un pozo de agua. ¿Está permitido sacar al burro que se está ahogando en el pozo del agua un sábado? Y dijo el fariseo, sí, al burro sí. O sea que puede sacar a un burro que se está ahogando de un pozo de agua y yo no puedo curar a un enfermo, a un hombre, en un sábado. ¿De qué me estás hablando? Por lo tanto, Jesús no estaba en contra de la ley de Moisés, estaba en contra de las interpretaciones humanas que los fariseos hicieron de la ley de Dios. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el siguiente. Realmente Jesús estaba en contra del templo de Jerusalén. Vamos a verlo en el Evangelio. Primero, a los 40 días de haber nacido, María y San José llevaron a Jesús al templo para presentarlo. Segundo, cuando el niño tenía 12 años, se escapó de sus padres y se quedó allí en el templo, hablando con los doctores de la ley. Tercero, cuando Jesús predicaba, cogía a sus apóstoles y los llevaba al templo de Jerusalén. Es más, en cierta ocasión nos cuenta el Evangelio que cogió unos cordeles y echó a los mercaderes del templo, diciendo, no convirtáis en una cueva de bandidos la casa de mi Padre. En definitiva, Jesús no estaba en contra del templo. Entonces, ¿por qué le acusaban de estar en contra del templo los judíos? Porque una vez dijo, este templo que veis aquí, llegará un día en que quedará destrozado, no quedará piedra sobre piedra. Y para ellos, para los judíos, era como una blasfemia. Lo único que hizo Jesús fue hacer una profecía. Estamos en el año 33 y en el año 70 viene el ejército romano, las legiones romanas, y arrasan Jerusalén y destrozan totalmente el templo. Por lo tanto, Jesús no estaba en contra del templo. Otra cosa distinta es que él tenía una visión distinta del templo. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es la parte más importante de este templo de San Lázaro? Mira ahí, la imagen de San Lázaro, seguro. Bueno, el Cristo este. Pues no, señoritos, la parte más importante de este templo es esta. El sagrario, donde está Jesús, aquí. Poco antes de ser ordenado yo cura, allí en Jove, Gijón, se quemó la iglesia. Más que la iglesia, un retablo del siglo XVIII. Y era donde estaba el sagrario. Y el cura, Laurentino, al ver que se estaba quemando la iglesia,
¿Pensáis que lloraba por el retablo del siglo XVIII? No, estaba pendiente de que no se quemara Jesús en el sagrario. Gracias a Dios no se quemó. Por lo tanto, nosotros no adoramos a este templo. Perdonad un momentín. No adoramos el templo. Adoramos al Dios del templo. No estamos en el templo de Dios, sino en el Dios del templo. Y esto es lo que hace Jesús. Porque si no, adoraríamos al santo por la peana, como se dice. Sigo con el último punto. Jesucristo se hacía pasar por Dios. Y esto sucedió cuando en cierta ocasión estaba Jesús predicando en una casa, levantan las losas del techo y le hacen bajar delante de él un paralítico con unas cuerdas. Y él dice, Jesús dice, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos se escandalizan. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Y dice Jesús, ¿qué pensáis? ¿Que no puedo perdonar pecados? Mirad. Y le dice al paralítico, levántate y anda. Y lo cura. Y dice en otras ocasiones, el Padre y yo somos uno. Es verdad, Jesucristo se hizo Dios. Esta es la realidad. Ahí sí que tenían razón los fariseos. Jesucristo decía que era Dios. Y dice Jesús, no creáis lo que yo digo. Creedme por mis obras. ¿Quién puede resucitar muertos más que Dios? ¿Quién puede caminar sobre el agua más que Dios? ¿Quién puede calmar una tempestad más que Dios? ¿Quién puede dar con 5 panes de comer a más de 5.000 hombres más que Dios? ¿Quién puede curar a un leproso más que Dios? Si no creéis mi palabra, creed en mis obras. Jesucristo es Dios. Os pregunto, ¿algunos de vosotros creéis que Jesucristo es Dios o que no? Porque me he encontrado con algunos católicos que dicen que Jesús es un hombre bueno, santo, inteligente, lo que queráis, pero que no es Dios. Si tú dices que Jesucristo no es Dios, lo siento, pero estás en un sitio equivocado. Tienes que ir a una sinagoga judía o a un salón del reino de los testigos de Jehová o a un templo de los mormones. Nosotros sí que creemos que Jesucristo es Dios. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No, tú no puedes pensar en traer a Dios y ponerlo dentro de un hombre. ¿Quién soy yo? Y esto es lo que hicieron los fariseos, querer enmendar a Dios y marcarle a Dios el camino que tenía que recorrer. En definitiva, Jesucristo no estuvo en contra de la ley, sino que la reinterpretó con la mente de Dios. 2. Jesucristo no estaba en contra del templo de Dios, quería al Dios del templo. 3. Efectivamente, Jesucristo era y es verdadero Dios por hoy y para siempre. Que así sea.